Título: Mando mental, descubre los secretos para persuadir a cualquiera. Tesis: descubre los mecanismos ocultos que te permiten persuadir a cualquiera sin caer en falsas promesas o trucos. Te dijeron que sentir es ser humano. Mientes. Cada emoción que te abruma, cada miedo que te paraliza, es una cadena. Una herramienta que te impide ver la verdad. Capítulo 1. El teatro de la mente, la máscara y el juego. El espejo fragmentado. Te dijeron que sentir es ser humano. Mientes. Cada emoción que te abruma, cada miedo que te paraliza, es una cadena. Una herramienta que te impide ver la verdad. Y esa verdad se esconde tras un espejo fragmentado. La autopercepción, la máscara que usamos para presentarnos al mundo, es un teatro complejo con múltiples escenarios. Cada interacción es una obra en la que ajustamos nuestra expresión según el público, como actores cambiando de vestuario según el papel. Un guión preestablecido que se ajusta a las expectativas del auditorio. Observa a un político en campaña. Su sonrisa radiante, sus palabras llenas de empatía y promesas incumplidas, son solo una fachada. Bajo la superficie, un calculador estratega analiza cada gesto, cada palabra pronunciada por su oponente. Una danza precisa donde las emociones son herramientas para manipular, no expresiones genuinas. Piensa en tu vida cotidiana. Ese amigo que te escucha con atención mientras dejas escapar tus frustraciones. Es probable que esté absorbiendo información, buscando la manera de usar tus vulnerabilidades a su favor. La mujer que te seduce con su mirada penetrante. Quizás solo busca control, una forma de añadirte a su colección de conquistas. Este juego consciente o inconsciente crea capas de percepción distorsionadas donde la realidad individual se mezcla con las expectativas del otro. Te conviertes en un actor improvisando sobre un escenario diseñado para engañar. Tu identidad se diluye, fragmentada por la necesidad de adaptación. Y mientras te pierdes en este laberinto de máscaras, la verdadera esencia de quién eres se desvanece. Tus deseos auténticos quedan eclipsados por las expectativas del mundo exterior. La libertad se convierte en una ilusión, un espejismo que solo puedes contemplar desde el lejano horizonte. La danza invisible. La imposición se camufla entre las líneas. Se esconde en los gestos y se filtra a través del lenguaje corporal. Son señales sutiles, casi imperceptibles al ojo intranet, pero existen. Una leve inclinación de la cabeza, un brillo imperceptible en los ojos, una sonrisa que no alcanza los ojos, son los hilos invisibles con los que se tejen las redes de persuasión. Imagina a dos jugadores de ajedrez enfrentados. Cada movimiento es calculado, cada pieza estratégicamente posicionada. En el tablero del juego social, la interacción humana es mucho más compleja. No hay un rey o reina a capturar, solo una danza invisible donde los gestos, las palabras y el lenguaje corporal se convierten en piezas de un juego sin reglas escritas. Aprender a interpretar estas señales sutiles nos permite descifrar el código oculto detrás del teatro de la mente. Es como si tuviéramos acceso a un manual secreto que revela las verdaderas intenciones, los miedos, las aspiraciones, las motivaciones ocultas bajo la superficie. Si dominas este lenguaje silencioso, podrás navegar las relaciones humanas con mayor eficacia. Evitarás trampas y desaires porque sabrás cuando alguien está siendo sincero, cuando una oferta es genuina y cuando estás ante una fachada cuidadosamente construida. Te encontrarás en posición de detectar el juego, pero más importante aún, de dirigirlo. Podrás influir sutilmente en las decisiones de los demás, guiándolos hacia un acuerdo beneficioso para ti. No se trata de manipulación, sino de comprensión. Una vez que conozcas la danza invisible, podrás bailar a tu propio ritmo. El conocimiento es poder.
Pero en este contexto, el verdadero poder reside en la capacidad de leer entre líneas y comprender las motivaciones humanas. La persuasión no es solo convencer con palabras, es influir con sabiduría, guiando a través del lenguaje no verbal, creando un mundo donde tus deseos se traduzcan en acciones concretas. La teoría de los tipos de carácter de Hipócrates. Capítulo 2. Los hilos invisibles, persuasión sin palabras. El eco de la ausencia. De leer entre líneas y comprender las motivaciones humanas. La persuasión no es solo convencer con palabras, es influir con sabiduría, guiando a través del lenguaje no verbal, creando un mundo donde tus deseos se traduzcan en acciones concretas. Pero, ¿qué ocurre cuando el mensaje llega antes de las palabras? ¿Cómo desciframos el código invisible que nos habla sin pronunciar una sola sílaba? Las palabras no son el único lenguaje que influye en nuestras decisiones. Mucho antes de una declaración verbal, nuestro cerebro interpreta señales no verbales como un código secreto. Una danza silenciosa de gestos, miradas y expresiones faciales que revelan las verdaderas intenciones del emisor. Imagina a un político dando un discurso. Sus palabras pueden convencerte, pero la forma en que se inclina su cuerpo, la mirada que te dirige o incluso el ritmo de sus respiraciones transmiten mensajes poderosos. Tu mente los procesa sin darte cuenta. Su sonrisa puede ser una máscara para ocultar su inseguridad, su postura erguida, una defensa contra el miedo, su contacto visual, una estrategia para dominarte. El lenguaje no verbal es un terreno complejo, un laberinto donde las emociones se esconden tras máscaras y los deseos se expresan con silencios significativos. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, ya observaba esta dualidad en el ser humano. En su teoría de los tipos de carácter, describía a los individuos según sus temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y fleumático. Cada uno con una expresión corporal única, una manera específica de moverse y reaccionar al mundo que revelaba la naturaleza de su alma. Hoy en día, la ciencia del comportamiento ha avanzado enormemente en el estudio de estos ecos invisibles. La biometría, la psicología nonverbal y la neurociencia nos permiten descifrar los códigos ocultos del lenguaje corporal, leer entre líneas y comprender las motivaciones ocultas detrás del comportamiento humano. Las puertas del subconsciente. La ciencia del comportamiento ha avanzado enormemente en el estudio de estos ecos invisibles. La biometría, la psicología nonverbal y la neurociencia nos permiten descifrar los códigos ocultos del lenguaje corporal, leer entre líneas y comprender las motivaciones ocultas detrás del comportamiento humano. Pero este conocimiento va más allá de una simple interpretación pasiva. El lenguaje corporal no solo refleja emociones, sino que también puede influir en ellas. Una sonrisa genuina desencadena una cascada de neurotransmisores que aumentan la felicidad, liberando dopamina y serotonina. En cambio, un gesto agresivo activa el sistema de amenaza y defensa, inundándonos con adrenalina y cortisol. Es como si nuestra propia postura y movimientos fueran espejos reflejando nuestras emociones, pero también herramientas para esculpirlas. Imagina al maestro de ajedrez, su postura firme transmite confianza, una barrera invisible que intimida al oponente. Cada uno de sus movimientos calculados no solo revela estrategia sino que también transmite concentración y dominio, un aura de seguridad que puede desestabilizar a su rival. Estas señales no solo influyen en su propio rendimiento, sino que se convierten en armas para manipular el estado mental del adversario, sembrando dudas, generando presión o inspirando admiración. Dominar la persuasión sin palabras es como aprender un nuevo idioma. Una lengua secreta que nos permite abrir las puertas del subconsciente y leer los mensajes codificados que nos rodean. Capítulo 3. Las grietas del ego, dominando las vulnerabilidades. El mapa del terreno inhóspito.
más para manipular el estado mental del adversario, sembrando dudas, generando presión o inspirando admiración. Dominar la persuasión sin palabras es como aprender un nuevo idioma. Una lengua secreta que nos permite abrir las puertas del subconsciente y leer los mensajes codificados que nos rodean. Pero esta lengua no se aprende en una academia. Es un arte oscuro, cultivado en las sombras de la psique humana. Su gramática reside en las grietas del ego, en las vulnerabilidades que escondemos bajo el velo de la autoimagen. Cada individuo posee un mapa psicológico único, un terreno inhóspito con montañas de inseguridad, valles de miedo y ríos de deseo. Las palabras, como exploradores intrépidos, navegan por este paisaje buscando los puntos débiles, las rutas accesibles al subconsciente. Una palabra mal elegida puede activar una avalancha de emociones. Un torbellino que arrastra al interlocutor hacia la persuasión. Pero el verdadero maestro no se limita a explotar estas vulnerabilidades. Comprende su origen, la historia personal que las forjó. Imagina un soldado experimentado en campo de batalla. No solo conoce las tácticas del enemigo, sino también sus miedos, sus puntos débiles. Por eso puede anticipar sus movimientos, dirigirlos y finalmente, lograr la victoria. De un mismo modo, el maestro de la persuasión no solo domina las técnicas, sino que se adentra en el terreno inhóspito del alma humana para construir puentes de conexión genuina. Se convierte en un psicólogo silencioso, un detective de emociones que decodifica los mensajes subliminales. Las necesidades ocultas que impulsan a cada individuo. La persuasión ética no consiste en engañar o manipular. Es sobre comprender la complejidad del ser humano y guiarlo hacia una decisión que beneficie tanto al individuo como al conjunto. La danza del reflejo distorsionado. La naturaleza humana se asemeja a un prisma complejo. La luz de la realidad entra y se descompone en una lluvia de colores distorsionados por las lentes de nuestras percepciones. Esta danza del reflejo distorsionado, donde los sesgos cognitivos actúan como espejos rotos, nos impide ver con claridad la verdadera naturaleza de las cosas. Imagina a un detective agudizando sus sentidos para descifrar el enigma de una escena del crimen. Sus instintos le guían, pero también pueden ser engañados por suposiciones preconcebidas, por recuerdos fragmentarios o por una necesidad desesperada de encontrar una solución rápida. Asimismo, nuestros sesgos se infiltran en nuestras decisiones cotidianas. Nos ciegan a la evidencia contradictoria y nos empujan hacia caminos equivocados. El confirmation bias, ese reflejo que busca confirmar nuestras creencias preexistentes, es como un imán invisible que atrae solo las piezas de información que refuerzan nuestra visión del mundo. Rechazamos con vehemencia lo que contradice nuestros esquemas mentales, construyendo una realidad a la medida de nuestros deseos. El halo effect, por su parte, nos lleva a proyectar cualidades positivas sobre personas o cosas basándonos en una sola característica atractiva. Es como juzgar un libro por su portada. Podríamos admirar el carisma de alguien sin detenernos a analizar sus acciones o motivos. Es fácil caer en la trampa del brillo superficial, ignorando las sombras que se esconden detrás. Esta danza entre nuestras creencias preconcebidas y la información externa es un proceso complejo e intrincado. Un ciclo vicioso donde la percepción influye en la interpretación, que a su vez moldea nuestras creencias, creando una realidad autoperpetuante. Entender este juego de espejos distorsionados es el primer paso para romper las cadenas del condicionamiento mental y alcanzar una visión más clara del mundo. Capítulo 4. El arte de la manipulación sutil, persuasión sin remordimientos. El laberinto de la voluntad. Este ciclo vicioso donde la percepción influye en la interpretación, que a su vez moldea nuestras creencias, creando una realidad autoperpetuante. Entender este juego de espejos distorsionados es el primer paso para romper las cadenas del condicionamiento mental y alcanzar una visión más clara del mundo.
La persuasión no se trata solo de palabras, sino de desviar el enfoque del individuo hacia un objetivo específico. Es como dirigir su mirada a través de un laberinto, guiándolo por pasajes ocultos, evitando callejones sin salida con sigilo y precisión. Imagina a tu interlocutor como ese mismo laberinto, cada duda es una pared, cada emoción un cruce, cada pensamiento una bifurcación en el camino. Dominar la persuasión requiere comprender los mecanismos subconscientes que impulsan sus decisiones. Es descifrar el código interno que lo lleva de un punto A a un punto B. Debemos ser arquitectos del laberinto, sabiendo dónde colocar las señales, qué muros derribar y qué trampas construir para llevarlo por nuestro sendero. No se trata de manipular o engañar, sino de guiar su atención hacia la solución que buscamos. Es como un mago que con sus gestos y palabras dirige la mirada del público hacia lo que desea mostrar, ocultando al mismo tiempo los elementos que distraen. Para desentrañar este laberinto psicológico, debemos ser observadores acuciosos. Analizar las reacciones, las emociones, las microexpresiones que revelan su estado mental. Debemos convertirnos en detectives del subconsciente, buscando las pistas que nos permitan comprender sus motivaciones más profundas. Observación: la referencia histórica se ha eliminado ya que no forma parte del texto narrativo. La sinfonía del deseo. Debemos convertirnos en detectives del subconsciente, buscando las pistas que nos permitan comprender sus motivaciones más profundas. Y es aquí donde entra en juego lo que llamamos la sinfonía del deseo. Imagina a nuestro inconsciente como una orquesta llena de instrumentos caóticos, miedos, aspiraciones y frustraciones, todos ellos tocando al unísono, creando una melodía caótica e impredecible. Nuestro deseo inconsciente es esta orquesta compuesta por emociones contradictorias, deseos reprimidos y temores latentes. Cada individuo tiene su propia partitura única, con notas altas que representan sus sueños, notas bajas que simbolizan sus miedos, y un ritmo frenético que refleja la vorágine de las experiencias vividas. Un maestro de la persuasión no crea nuevos deseos. No es un compositor que invente melodías exóticas. Su habilidad reside en dirigir esta orquesta preexistente, en armonizar los instrumentos existentes para componer una sinfonía favorable a sus intereses. Piensa en ello como un director de orquesta que conoce las capacidades de cada músico. Puede intensificar la potencia del timbal para aumentar el ritmo de emoción o suavizar el violín para crear un aura de calma y confianza. Se convierte en el maestro de ceremonias, guiando al público a través de una experiencia sonora impactante. Descubre las melodías que resuenan en el alma de tu interlocutor. Observa sus expresiones faciales, escucha su tono de voz, presta atención a las palabras que eligen para describir sus experiencias. Cada detalle es una nota musical en la partitura de su deseo inconsciente. Con el tiempo y la práctica, podrás identificar los instrumentos más potentes, los deseos más profundos y las inseguridades más vulnerables. A partir de ahí, comenzarás a componer tu propia sinfonía, una armonía persuasiva que guiará al otro hacia tus objetivos. Capítulo 5. La ética oscura, límites y consecuencias del poder mental. La corriente subterránea del poder. Partitura de su deseo inconsciente. Con el tiempo y la práctica, podrás identificar los instrumentos más potentes, los deseos más profundos y las inseguridades más vulnerables. A partir de ahí, comenzarás a componer tu propia sinfonía, una armonía persuasiva que guiará al otro hacia tus objetivos. Pero esta habilidad no surge de técnicas memorizadas ni trucos mágicos. El dominio de la persuasión no es solo un conjunto de fórmulas, sino una corriente subterránea que fluye a través de las interacciones humanas desde siempre. Como un río invisible, la influencia psicológica opera en silencio, moldeando creencias, decisiones y acciones sin que nos demos cuenta. Piensa en la sonrisa sutil que desata una cadena de reacciones positivas en una reunión.
En la pregunta bien colocada que despierta la confianza y la apertura en un diálogo. En la mirada profunda que transmite vulnerabilidad e invita a la conexión. Estas no son simples acciones, son flujos conscientes dentro de la corriente subterránea del poder. Impulsando el curso del encuentro hacia tu dirección. Descifrar este lenguaje subliminal es como aprender a leer las estrellas en una noche oscura. Requiere paciencia, atención y una profunda comprensión de los deseos y miedos que habitan las mentes humanas. No se trata de manipular o controlar, sino de guiar con sabiduría la energía natural del encuentro. Creando un puente hacia el entendimiento mutuo. A medida que profundizamos en este conocimiento, enfrentamos la responsabilidad de discernir si esta corriente puede utilizarse para construir o destruir. El poder de la persuasión es una herramienta doble filo, puede ser utilizada para levantar muros o para derribarlos, para inspirar o para esclavizar. Es nuestra elección, como conductores de esta energía invisible, decidir hacia dónde fluya. El espejo distorsionado, reflexiones sobre la autodecepción. Esta corriente puede utilizarse para construir o destruir. El poder de la persuasión es una herramienta doble filo, puede ser utilizada para levantar muros o para derribarlos, para inspirar o para esclavizar. Es nuestra elección, como conductores de esta energía invisible, decidir hacia dónde fluya. Pero esa misma energía no solo se dirige hacia el exterior, también nos esculpe desde adentro, creando un espejo distorsionado donde nuestra percepción de la realidad se vuelve inestable. Piensa en ello como una lente que deforma la imagen. Lo cercano parece más grande, lo lejano más pequeño y los colores pierden su nitidez. Así operan las autodecepciones, alimentándose de nuestras ansiedades, deseos y miedos para construir una versión del mundo que nos resulta cómoda, aunque sea falsa. La historia está repleta de ejemplos donde esta distorsión se convierte en un abismo. Sectas religiosas, movimientos sociales fanáticos, regímenes totalitarios. Todos ellos han utilizado la manipulación sutil para crear un nosotros versus ellos, una realidad artificial donde la verdad se sacrifica al altar del fervor colectivo. Las víctimas, a menudo personas inteligentes y con buenas intenciones, se ven atrapadas en este espejismo, renunciando a su propia agencia y lógica por el confort de pertenencia y seguridad ilusorias. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Cómo evitar que esa lente distorsionada nos ciegue? La respuesta reside en cultivar una aguda conciencia del poder de la persuasión sobre nosotros mismos. Aprender a identificar los sesgos cognitivos, las falsas certezas y las emociones que nos nublan el juicio es fundamental. Es como aprender a ver la luz detrás del espejo, para que podamos discernir lo real de lo imaginario. No se trata de vivir en un estado constante de escepticismo, sino de construir una mentalidad crítica, flexible y abierta al diálogo, aceptar que no tenemos todas las respuestas, que nuestra percepción puede ser limitada, nos permite mantener una actitud curiosa y receptiva a nuevas perspectivas. Solo así podemos evitar la trampa del espejismo y forjar un camino hacia una realidad más auténtica y libre.